Muy bien, damos bienvenida a todos, ¿eh? Algunos más contentos que otros, otros con luchas, pero qué lindo, ¿eh? Evangelina está contenta porque cumplió años. Todavía no hemos visto la torta, pero bueno, damos gracias a Dios por ese cumpleaños, ¿eh? Pero verlos, gracias a Dios que nos visitan, gusto conocerlo, ¿eh? Y también, no me acuerdo su nombre, pero me alegro mucho verlo. Sean bienvenidos, ¿eh? Armando con su hijita bien, ya, qué bueno, ¿eh? Y don Omar firme, muy firme. Me alegro mucho. Muy bien, damos gracias al Señor, ¿eh? Antes de empezar con la palabra, vamos a ver un pequeño video, ¿eh? No sé si Vicente podía apagar todas las luces y vamos a verlo mejor. Pero estamos en el mes de la Biblia, mes de septiembre, ¿eh? Porque un 29 de septiembre de 1562 se imprimió por primera vez la Biblia en español, en castellano. Y desde ahí se tomó como algo muy, muy importante el mes de la Biblia, la palabra de Dios. Así que vamos a ver un video primero. En los videos anteriores quisimos hacer una contribución presentándote una serie de propuestas concretas que tienen que ver con el uso de las Escrituras en la vida y la misión del pueblo de Dios. Y la última propuesta no tiene que ver tanto con el uso de la Biblia, sino con la demostración de su poder. Y es hacer visible el poder de la palabra mediante vidas transformadas que vencen el pecado y aman al prójimo de manera práctica y sacrificial. Todo lo que compartimos antes tiene que ver con el uso de la Biblia, pero esta última propuesta tiene que ver con su poder. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la Biblia está en el centro, el resultado será justamente vidas transformadas desde el centro. Bueno, si miraste todos estos videos es porque vos y yo compartimos un mismo anhelo. El anhelo de ver personas que creen al Evangelio a través de la Biblia. El anhelo de ver cristianos que leen y comparten la palabra de Dios y encuentran su deleite en ella. El anhelo de ver hogares con Biblias abiertas como parte cotidiana de la mesa familiar. El anhelo de ver iglesias que predican y enseñan fielmente las Escrituras, convencidas de su poder y suficiencia. El anhelo de un espacio público donde los cristianos encarnan los valores de la palabra de Dios. En definitiva, oramos por una nación transformada por la palabra de Dios. Desde la Sociedad Bíblica Argentina no tenemos todas las respuestas, ni el conocimiento, ni los recursos. Pero sí creemos lo que dice el Salmo 138:2. Que el Señor ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Por eso asumimos el compromiso público de ayudar a las iglesias locales en cada uno de estos desafíos. A través de materiales, programas, conferencias y eventos. Estamos en diálogo con distintos ministerios con el objetivo de sumar fuerzas para este propósito. Necesitamos de tus ideas, tus inquietudes, tu colaboración, tus donaciones y tus oraciones. Porque no alcanza con tener la Biblia en la mano. Debe estar en nuestra mente y corazón, en nuestro hablar, en nuestra mesa familiar y en nuestro trabajo, transformando nuestra vida e impactando la de los demás.
podemos clamar al Señor y trabajar juntos por una verdadera revolución bíblica en nuestro país. Muchas gracias. Creo que este video refleja un sentir profundo y compartimos ese sentir. Amén. Una Argentina que piensa, vive y sigue creciendo a través de la palabra de Dios. Yo en esta mañana quiero que tomemos dos palabras específicas de la Biblia. Primero el Salmo 19, versículo 7, vamos a leer hasta el 11, porque queremos ver lo que el salmista nos está dando acerca de la palabra de Dios. ¿Sí? Hay un énfasis de lo que él estaba viviendo y por supuesto no tenía toda la Biblia como tenemos nosotros, pero tenían suficiente palabra revelada de Dios como para acercarse al Creador y adorarlo en espíritu y en verdad. Salmo 19 dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas son imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa a quienes le obedecen. O sea, el salmista estaba impregnado de lo que era la palabra revelada hasta ese entonces. Y él está dándonos a entender que Dios, el Creador, trazó, dice, mandatos, decretos, leyes, una revelación hacia la humanidad, hacia cada una de las personas. ¿Qué intención tiene? ¿Qué propósito ha tenido Dios? Y en primer lugar, que como seres humanos nosotros nos acerquemos a Él y comencemos a caminar según esos decretos, según esas leyes. ¿Por qué razón? Porque necesitamos ser conducidos, guiados, tener leyes que nos indiquen el camino, las limitaciones que tenemos, la justicia que proviene de Dios. Él tiene todo el derecho de mencionarnos esta revelación. ¿Saben por qué? Porque Él nos ha creado. Porque Él creó toda la tierra. Porque Él está sustentando, dice, a través de su palabra, todo el universo. ¿Tiene derechos? Claro que sí. Nosotros creemos tener el derecho de manejarnos como quisiéramos. Pero si usted mira alrededor, así nos está yendo. Ahora, hoy tenemos la Biblia completa, una revelación desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y cuando uno comienza a leerla, descubre la misericordia de Dios, descubre el amor de Dios, descubre cómo Él quiere liberarnos de aquellas cosas que nos han atado, que nos han llevado a un sistema de esclavitud, producido una y otra vez
por Satanás para engañarnos de que no, podemos. Y nos damos cuenta que podemos hacer muchas cosas, pero no podemos tener la paz, la seguridad, la liberación, la vida eterna, no la podemos. Aunque tengamos el dinero que quisiéramos tener, aunque vivamos en ciertos lugares, aunque muchas cosas de conocimiento, pero no lo logramos. El salmista en esto dice, la ley, ¿qué es esa ley que se refería? Es la declaración, es la revelación de Dios hacia nosotros. Amarás al Señor, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y estaba diciendo, a Él solo adorarás. Una ley que también el salmista dice, es perfecta. No tengo que agregarle nada, es amplia, completa, es suficiente, ¿o no? Claro que sí. Cubre todos los aspectos. Mire, si usted puede ver en la Biblia, está indicándonos cómo convivir como familia, ¿o no? Claro que sí. El relacionarnos unos con otros, en el trabajo, los padres con los hijos con los padres. O sea, usted va a encontrar que la palabra de Dios nos da indicaciones. Y usted dice, bueno, pero entonces, ¿cómo es que estamos tan mal? Simple, porque no obedecemos y creemos en la palabra de Dios. Pero yo quiero llevar a un poquito más y ver cómo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 27, está diciendo algo que me parece muy importante. Dice, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco a ella y ellas me siguen. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que está tratando del Señor Jesús de dar a entendernos esto? Es porque yo necesito escuchar la voz del Señor. No simplemente conocerla, no simplemente venimos y nos juntamos y estamos bien y la cosa funciona, sino yo tengo que aprender a escuchar lo que Dios me dice en su palabra. ¿Vieron cuando el video decía sentados en una mesa como familia o en el trabajo? Pero yo necesito cada día permitir que la palabra sea parte especial de todo mi ser. El Señor, en segundo lugar, está describiendo en este lugar como dice la palabra perfecta. Ha habido y hay y seguirá habiendo escritores de todo tipo, de todos temas. Pero como la Biblia, no. Es revelación de Dios. Y ¿vieron cuando nos preguntamos esas preguntas que nos hacemos? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Esas preguntas son naturales, normales. ¿Dónde puedo encontrar respuestas? En la palabra de Dios. No soy porque tengo un apellido ni un documento, no soy porque tengo conocimiento o una profesión. La Biblia quiere llevarte a ser un hijo de Dios. Por eso envió a Jesucristo. Por eso es que no solamente Él dice que fue muerto en la cruz llevando nuestro pecado, sino que resucitó para que ¿qué? Para que tengamos vida eterna, para que, dice, aquellos que le recibieron, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, no sé si a usted le gustaría ser hijo de alguno que está en prisión, pero estoy seguro que
no hay nada comparado como ser como un hijo de Dios. Hay autoridad, pertenezco a Él. Y si algo o alguien se comienza a oponer, se opone a mi Padre. ¿Sí? Y Satanás sabe eso. La estrategia es de quitarme esa autoridad, quitarme esa percepción de vida que el Espíritu Santo me está dando. Mire, es tan perfecta que el salmista en el Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor, tengo en Él todo lo que necesito. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? Créalo, es cierto. Es cierto, tengo todo lo que necesito, todo. Y usted dice: no, pero a mí me falta, mire, no se trata de monedas, se trata de vida. Y usted va a descubrir en la palabra de que eso de que todo necesito es una promesa y la va a encontrar una y otra vez. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Si alguno tiene necesidades económicas, ahí está. Si alguno tiene paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, no hay nada que queda al azar. Pero en este pasaje también dice que la Biblia tiene un elemento tremendo, una palabra que dice que convierte el alma. ¿Sí? ¿Cómo es que la convierte el alma? Está diciendo, la palabra de Dios transforma mi vida. De lo que soy o lo que era a lo que Él ha preparado de antemano para mí o para usted. Usted puede leer el Clarín todos los días, La Nación, El Ámbito, tratar de buscar por internet información. Eso no lo convierte, no le transforma la vida. Le da conocimiento, es cierto. Aún si usted se anima a gastar su vida horas mirando televisión y especialmente los noticieros, no le va a dar vida. Le va a hacer una vida sufriente y amargura. Pero la palabra de Dios tiene un mensaje preciso para cubrir todas nuestras necesidades. Y doy gloria a Dios por eso. Todas, todas las necesidades. Hasta uno podría decir, sí, es como si tuviéramos un tremendo GPS, o Waze, como quiera usted llamarlo, o tantos otros. O sea, ¿por dónde voy, Señor? ¿Cómo hago para llegar a esta meta? Los jóvenes podían decir, bueno, pero no sé ni qué estudiar, ni dónde agarrar, qué va a pasar, quiero tener una casa. Bueno, Dios está detrás de todo esto, pero primero, dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. Gloria a Dios. Por eso vivimos, creyendo en la palabra de Dios. Miren, en Romanos 1:17 dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dice en la Escritura. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y en 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 al 23, dice: al obedecer la verdad, ustedes quedarán limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará
para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Aleluya. Qué tremendo pasaje que nos lleva a las verdades del Señor. Y en este pasaje del Salmo 19, la otra palabra que para mí resalta dice, el testimonio. Ahí en el Salmo 19, ¿no es cierto? El versículo 7 está hablando del testimonio. ¿Qué testimonio? ¿Qué está queriendo decir? Él está tratando de expresar que hay una declaración de parte de Dios. ¿Qué está declarando Él? Es una declaración que está por encima de toda otra verdad. Uno podría decir, bueno, Confucio dijo verdades, Buda dijo verdades, Mahoma dijo verdades, sí, algunas verdades, pero la verdad de la palabra de Dios está por encima de todo eso, porque es palabra del único Dios verdadero. Cada uno de estos personajes que he nombrado murieron, ¿sí? Dejaron algo escrito, pero pasaron a otra vida. Pero ¿saben una cosa? El Hijo de Dios vive y trajo verdades que son, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará nunca. Por eso es que a través de los años, llámese cultura, política, formación, tiempos, la palabra de Dios siguió siendo fiel. No cambió para nada. Y miren ustedes que dice, produce sabio al sencillo. ¿Sí? ¿Qué está queriendo decir? Yo trataba de buscar cuál es el tema acá, sencillo. Y veía esa ingenuidad frente a la vida, frente a las cosas que nosotros llegamos a tener. Él nos hace sabio para tomar decisiones que trascienden, sabio que hace que nosotros podamos discernir entre lo que conviene y lo que no conviene. Sabios en que desarrollar el futuro que Él preparó de antemano en mi vida. Sabios. No simplemente del hecho de tener conocimiento de la palabra de Dios. Es distinto el conocimiento a lo que es sabiduría. Muy distinto. Porque puedo llegar a tener muchísimo máster en divinidades o ingeniería en qué sé yo cuántas cosas y no vivir sabiamente. Pero qué lindo es que la palabra de Dios nos hace sabios. Hermanos, aunque no tengamos mucho conocimiento, no interesa, podemos lograr sabiduría. Y si tenemos mucho conocimiento, lo aplicaremos con sabiduría que viene de parte de Dios. Así lo dice la palabra. Entonces, en primer lugar, está hablando de la palabra de Dios. Ese mensaje que nos habla de algo profundo. Pero en segundo lugar, yo quiero que leamos Marcos capítulo 4, versículo 3. Porque ahí estamos involucrados en qué hacemos con esto. ¿Sí? Conocemos la Biblia, hasta alguno de nosotros puede recitar pasajes, pero bueno, ahora hay una parábola que Jesús nos está dejando. Marcos capítulo 4, versículo 3 dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar.
Y claro, yo miraba un poquito ahora, a lo mejor muchos de ustedes no conocen el campo, pero la forma de sembrar ahora es muy distinta a la de antes, ¿no? Desde adolescente a mí me tocó poner con una correa una bolsa, entonces la tierra estaba preparada y agarrábamos un puñado de semilla y le íbamos esparciendo, hacia un lado y hacia el otro. Y llegamos hasta la punta y volvíamos a hacer ese trabajo. Esa es la manera que está diciendo cómo este agricultor salió a sembrar. Dice, a medida que esparcía la semilla en el campo, algunas cayeron sobre el camino. Y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con rocas debajo de ella. Las semillas germinaron rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Y me comí el otro versículo que sigue. Otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60, hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Por qué el Señor Jesús estaba mencionando alguna de estas cosas? El hecho es que la palabra de Dios es como una semilla. Y nosotros tenemos como hijos de Dios un privilegio, pero también una responsabilidad. El privilegio de tener la palabra de Dios, pero la responsabilidad de sembrar la palabra de Dios donde estemos, sea en familia, en amigos, en la escuela, en el trabajo, con aquel que Dios pone delante de nosotros. Ahora, es cierto que muchas veces como que hay una cuota de frustración, de desánimo, bueno, parece que a nadie le interesa. Es cierto eso. Por eso esta parábola, por eso esta palabra que nos advierte, cuidado, puede haber diferentes, ¿cómo sería? Terrenos, ¿sí? Diferentes terrenos. Y cuando uno comienza a ver que esta parábola nos está llevando a una realidad. Ahora, ¿qué es una parábola? Es una comparación, ¿sí? Está comparando de algo conocido para llevarnos a algo desconocido. Que nosotros podamos llegar a darnos cuenta de que necesitamos de conocer una verdad a través de lo que vivimos todos los días. Pero también la parábola tiene un sentido. ¿Cuál es él? Es llegar a que el que no está teniendo oídos para oír, no entiende nada. Entonces, por un lado, para los hijos de Dios, la parábola es un medio de gracia para conocer más del Señor. Pero para aquellos que no quieren escuchar, es un tema de juicio, de condenación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, vamos a ver un poquitito esto. Porque por un lado menciona 4 tipos de terrenos, 4 tipos de personas, ¿sí? Primero dice, el grupo de semillas cayó en el camino, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Vinieron los pájaros, dijeron, almuerzo listo, muchachos, vamos. Llamaron a los otros también, en un momento desapareció la semilla. El segundo caso, dice, cayó entre las piedras, ¿no? Se ve que
el sembrador tenía bastante brazo, ¿no? Y largaba a buen espacio y cayó entre las piedras. Dice, pronto, dice, creció, pero cuando salió el sol, muy rápido se secó. El tercer caso dice, otra parte cayó entre espinos, ¿sí? Malezas. Dice, los espinos crecieron más rápido y la ahogaron. Se secó. Pero parte cayó en buena tierra. Ahora, es interesante que el versículo 10 del capítulo 4 de Marcos nos habla de... Estoy tratando de buscarlo para que no se me escape. Marcos capítulo 4, versículo 10, dice, versículo 13, le dijo, ¿no entienden ustedes esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las demás? Y uno podría decir, bueno, ¿a qué se está refiriendo el Señor Jesús? Y él estaba tratando de decir, bueno, el sembrador somos cada uno de nosotros. Dios nos escogió como sembradores. No es opcional. No es, bueno, me levanté esta mañana. No. Hay un sentir profundo. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros, dice, el querer como el hacer. Pablo decía, ¡ay de mí si no comparto la palabra, si no predico el Evangelio! Había como un dolor de las entrañas mismas si no lo hacía. Y por eso es que uno puede aún llegar a comprobar que hay algunas cosas que nos van sucediendo en el camino. Vieron que estamos siendo llevados a ser livianos, ¿sí? Una carrera de 10 años, no, es mucho. Vamos a hacerla en 6, en 2. Ustedes vieron que aparecieron una gran cantidad de tecnicaturas. ¿Cuántos son una tecnicatura? ¿2 años? ¿3? La cosa es hacerlo más fácil, más rápido, más liviana la cosa. El problema se está generando entre nosotros como hijos de Dios, que con la comunicación del Evangelio nos está pasando lo mismo. Y de pronto pensamos en llegar a utilizar, no vamos a usar marketing. Vamos a prepararnos en, ¿cómo sería? Coaching, o vamos a tratar de no mencionar el pecado. O el infierno asusta. Vamos a dejarlo de lado. Vamos a tratar de hablar acerca de las bendiciones de Dios, de la prosperidad, de el hecho de estar bien. No pensemos en licuar lo que dice la palabra de Dios. No pensemos en quedar bien. No se trata de eso. Se trata de salir a sembrar lo que dice la palabra de Dios. Mire, si hay algo que con mi esposa nos está resultando algo muy lindo, aún a orar a través de la palabra de Dios. Porque si Él ha dejado una palabra revelada, me está diciendo de que se comprometió con esa palabra. Y si yo oro a través de esa palabra, ¿qué voy a tener? La respuesta de Dios, ¿o no? Si Él mismo la ha dado, se ha comprometido con eso. Y ahora, vamos a ver un poquito más.
primer terreno. Dice el camino. Salió a sembrar y cayó en el camino. Esto habla de una mente totalmente cerrada. No quiere recibir la palabra. Y fíjense, hay algo interesante. La persona, cuando escucha que le estamos hablando de la palabra de Dios, del Evangelio, trata de evaluarnos. ¿Vos de dónde sos? ¿Vos vivís en el Alpino? Perdón. Pero, ¿vieron cuando decía, este es Jesús de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Entonces, la idea es descalificar a la persona para descalificar la palabra y para, de esa manera, rápidamente Satanás sacar como los pájaros ahí del camino. La palabra de Dios es llevada directamente. Pero por otro lado, dice que cayó, el segundo es el que cayó entre las piedras. ¿Qué está diciendo ahí el Señor Jesús? Que la semilla cayó en un terreno que uno podría decir un corazón superficial. Que la persona es religiosa, que cree en Dios, que aún puede ir a alguna iglesia, que se siente bien, pero de pronto vienen enfermedades, de pronto aparecen pruebas, y como no tiene raíz, no ha profundizado su vida en el Señor, se seca la fe. Se seca, no alcanza a producir una planta que produzca frutos. El tercero dice entre espinos. Y me gusta la idea de un corazón distraído. A ver, si usted me entiende mejor, ve 1 Juan capítulo 2, versículo 15. ¿Alguno lo conoce? Un pasaje muy conocido. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. O sea, tenemos la posibilidad de tener todo este tipo de cosas en un orden, bien. No es que está diciendo lo que tenemos como ropa, como comida, como amistades, como ejercicios, como televisión, es malo. No está diciendo eso. No está diciendo de que tenemos que, no nos juntemos. No está diciendo eso. Lo que está tratando de expresar, no amen lo que el sistema tiene como único objetivo. Eso es lo que está tratando de decir. ¿Se entiende? Porque miren ustedes, ¿quién está como contracturado o estresado por el trabajo? ¿Nadie? Todos. Ahora, entonces, miren que diga, no trabajo más. Me hago de boca. Perdón. No, es que el sistema en que vivimos está preparado para esclavizarnos. ¿Sí? Entonces, yo no puedo amar a ese sistema porque me esclaviza y me aparta de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso es que
el terreno entre espinos está diciendo que ahogaron a la planta, no la dejaron crecer. Queridos, si nosotros amamos al mundo, el sistema, dice, ¿a qué se refiere? El versículo 16 dice, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Yo no tendría que estar acá, yo tendría que estar en un río pescando, sintiendo el olorcito del asado, una hamaca paraguaya en un árbol, alguien que me apantalle. ¿Sí? Compartimos ese deseo. Bueno, pero el deseo de placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Insaciable. Veo una Ferrari, me gusta. Veo una isla paradisíaca, yo quiero estar ahí. Insaciable. Y después que lo tengo, quiero otro más. Y quiero otro. Es saciable. Así somos, por naturaleza. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. El orgullo de nuestros logros y posesiones. Cuidado que vengo yo. ¿Sabes lo que hice? No sabés quién soy. Cuando una risa a veces causa algunos videos de paran a algún funcionario porque hizo una contravención de tránsito, dice, y lo primero que le dicen al del tránsito dice, vos no sabés quién soy. Como una directa amenaza, ¿no? Y el otro, si es realmente fiel a su trabajo, dice, sí, sé quién sos, pero vos metiste la pata. Bueno, pero ese es lo que ofrece este sistema. Y si usted ama a ese sistema, se va a dar cuenta que es como la semilla cayendo entre espinos. Va a ser ahogado en la fe y va a morir. Estas personas son personas de un corazón ansioso, sin paz, que están dispuestos aún a arriesgar su propia vida espiritual por tener lo que el sistema le ofrece. Pero la palabra de Dios dice, cuidado, cuidado. La fe puede debilitarse y morir. Pero por otro lado, habla de un terreno, ¿cómo diríamos? Fértil, preparado, que recibe la palabra y se da cuenta que el Evangelio es lo único en la vida, que la Biblia tiene toda la veracidad, la fidelidad de ser palabra de Dios. Y al ser recibida, dice, será como esa planta que da frutos, que crece con libertad, que da fruto. Y habla de una espiga que llega a tener un 30% de granos, o de 60% de granos, o de 100% de granos. Ahora, cuando esto se produce, entonces uno se da cuenta de que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? No se preocupe si se encuentra con alguien que es como el camino. ¿Qué quiere decir eso? Duro. No se preocupe. Sigamos dando a conocer la palabra de Dios. Sigamos compartiendo el Evangelio. No permita que el desánimo, que la frustración, que aún no sé cómo hacer, voy a tratar de que se coma el asado. No pierda los miles en el asado. Sea consciente de que nosotros no convertimos a nadie. Solamente transmitimos. La Biblia dice, cada uno de los hijos de Dios somos embajadores en nombre de Cristo. Aquellos que están dispuestos a
hacerle caso al Señor, porque Él nos dijo, vayan y compartan el Evangelio y yo voy a estar con ustedes siempre. Amén. Entonces, aceptar en primer lugar el desafío de creer lo que dice la palabra de Dios. Ese es un desafío en esta mañana. Créale a Dios, créale. Pero para creerle a Dios tengo que conocerlo a través de la palabra. ¿Sí? Si alguien dice, bueno, no, yo conozco a Dios porque yo libero personas. Otro dice, no, yo soy profeta, así que te voy a decir todo lo que tenés que hacer. Con mucho cuidado con estas cosas. Al contrario, cada uno de los temas espirituales, fíltrelo por el mejor filtro que hay. La palabra de Dios. ¿Sí? Perdón, hago un paréntesis acá. Contaba ayer con los hombres de que de pronto un hermano en una iglesia recibe el llamado. Atiende, dice, ¿quién es? ¿Quién me llama? Dice, soy la secretaria del pastor. Ah, dice, ¿qué me quiere decir? No, dice el pastor que le pase el diezmo, dice, de este mes porque tiene que pagar la cuota de la Hilux. Y uno dice, bueno, qué broma de mal gusto, pero podemos cometer el error de pensar que manipulamos a las personas de acuerdo a nuestro gusto y placer. Y la palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos, discernir, ser sabios en cada una de estas cosas. En segundo lugar, lo que quiero es que aprendamos a descubrir que esa palabra se encarne y lo podamos compartir con aquellos que Dios pone cerca nuestro. Y no permita que el enemigo le traiga esa inseguridad, ese desánimo. Y no está pasando nada. Yo, pastor, usted no sabe con mi esposo cómo reniego. Mi mujer no quiere saber nada de la Biblia. Tranquilo. Usted viva conforme a la palabra y deje que el Espíritu Santo haga la obra. ¿Cuál obra? Convence de pecado, convence de justicia, convence que Satanás está derrotado. ¿Sí? Es palabra de Dios. Y porque yo tengo que entender cada día, no es que no lo vivo como ustedes, que el vivir el Evangelio, el transmitir el Evangelio, está hablando de lucha de poderes. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Atómico? ¿De China? No. Poder entre poder de Dios y poder de Satanás. Hay una lucha permanente. Y cuando eso es aceptado, sí, hay una lucha, pero cuidado. ¿Quién está conmigo? ¿A quién pertenezco? ¿Qué es lo que transmito? Entonces, se bajan los decibeles de mi frustración y desánimo. Al contrario, como que me agrando. Cuando él dice, ante todas las cosas somos más que vencedores. Y lo dice su palabra. Entonces, es posible que usted luche con un hijo por su rebeldía, por su ego y por muchas cosas. Tranquilo, llévelo al Señor. Es posible que los compañeros le están haciendo la vida imposible o el trabajo es crítico, es estresante. Bueno, ¿qué tal si llevamos a Dios y le creemos de corazón? ¿Usted cree que Dios es su Padre? ¿Acepta la idea
de que su padre lo va a abandonar en medio de la crisis? ¿Le ha abierto su corazón a la duda de creer que usted no le interesa a Dios? Bueno, en ese momento, si usted le abrió de alguna manera esos pensamientos, llévelo al Señor. Dígale, fuera de mí, no tiene nada que ver. Hay una lucha de poder, el lograr ser un hijo de Dios. Pero somos vencedores. Somos hijos de Dios. El reino de los cielos nos pertenece. Si aún en esta mañana hay alguien que tiene dudas si es un hijo de Dios, yo lo desafío a una sola cosa: acepte a Cristo, acepte la realidad de que usted todavía no tiene seguridad de perdón, de liberación, y dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida. Quiero que Cristo sea recibido por mí, que mi espíritu, mi alma, mi cuerpo te sirva solamente a vos. Hágalo. No permita que, bueno, vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo viene la mano. La mano va a venir, ¿sabe cómo? Mal. Porque el sistema está así. Pero qué lindo es saber que todo esto es temporal. Un día el Señor va a venir, ¿sí? Y nos va a llevar a su presencia. ¿Pero a quiénes? A los hijos de Dios. Dice, no, pero yo iba a la iglesia. Hay un cartel dice Jesús es paz. Yo iba. Sí. Y no sabe, hasta ofrendaba también. Y algunos que no eran muy simpáticos me los tragaba también. Y dice, bueno, pero nunca entregaste tu vida a Cristo. Acá en el libro de la vida no aparece tu nombre. ¿Usted le gustaría vivir esa realidad? ¿O le gustaría vivir esa realidad? Sí. Acá está, dice Priscila. Entra a ser parte del reino de los cielos. Perdón, Priscila. Me surgen los nombres y perdón. Pero esta es la realidad, hermanos. Esta es la realidad. Así que vamos a orar en esta mañana. Vamos a dar gracias por estar aquí, pero vamos a dar gracias por su palabra y que cada uno lo tiene. No hay excusa. En teléfono, en celulares, en iPad, en tablet, en tapa dura, en tapa blanca. Por todos lados tenemos lo que es la Biblia. Aprovechémosla. Y desafíese usted mismo a cada día leer. Miren, si lee 3 capítulos por día, puede lograr leerla en un año. Desafíese. No, por supuesto, no empiece con Primera Crónica o Levíticos. Si quiere, empiece con Génesis, un capítulo, y váyase al Nuevo Testamento, léase un capítulo. Si no, empiece con el Nuevo Testamento. Métase en algo liviano, ¿sí? No, pero a mí me gusta. Yo empecé con Apocalipsis, pero no entiendo los monstruos estos que vienen. Bueno, no, deje los monstruos, porque es como querer comerse un asado sin dientes. Lo mismo, lo mismo. Creo que es conveniente que seamos sabios aún en empezar a leer la Biblia. ¿Oramos? ¿Sí? Padre eterno de los cielos, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros que hace una realidad. Cristo vive en mí. Aleluya. Y en esta mañana, aún aquellos que todavía están con dudas, Padre, despierta hambre
de tu presencia. Convéncelos de la necesidad de que Jesucristo es lo más hermoso que podemos recibir en nuestra vida. Y con Él su perdón, su libertad, con Él su paz, con Él la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por eso. Gracias por el Evangelio. Gracias por tu revelación. Gracias por pertenecer a una comunidad como esta que nos permite entrelazar vínculos y descubrir que nos necesitamos unos a otros para crecer en gracia y en conocimiento de tu persona. Gracias, Señor. Que tu bendición sea sobre cada uno. Pero en especial oramos por aquellos que están viviendo con alguna enfermedad en estos días. Obra milagros, levantando, sanando, trayendo consuelo y fortaleza. En el nombre de Jesús, toda atadura diabólica queremos que sea libre por el poder de Jesucristo. De tal manera que no haya vicio, no haya atadura de ningún tipo. Y cada uno pueda estar viviendo en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Padre, gracias, gracias, gracias. Despídenos con tu paz, Señor, y con tu bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén.